Pero también agradecer al senador Ursúa que tuvo el tiempo y la disponibilidad de acompañarnos en esta sexta ronda. Estuvo por Canadá y se dio cuenta pues que también había 11 diputados estadounidenses que estuvieron dándole seguimiento muy cercano al tema, miembros de la Comisión de Medios y Arbitrios, especialmente del Subcomité de Comercio. Le agradezco mucho, senador, el habernos acompañado. Como bien lo señaló el senador Gamboa, la idea es organizar esta charla con ustedes en 4 grandes apartados. El primero, sin duda, y el más complejo y más irrelevante para ustedes es el seguimiento de la sexta ronda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El segundo, por la importancia de su procesamiento y el impacto a nivel global, que es la materialización del TPP. El tercero, la modernización con Europa, que hizo referencia el senador. Y también me gustaría platicarles un cuarto apartado, donde traemos ahí el avance de la apertura con Brasil, con Argentina, al mismo tiempo de la modernización de la zona europea de libre comercio, con los 4 países que la conforman, empezando con Suiza. Y finalmente platicarles sobre las nuevas membresías que se están negociando en Alianza Pacífico. El caso que hemos dado seguimiento en estas reuniones de la fracción parlamentaria en materia de Tratado de Libre Comercio, en esta ocasión me gustaría organizarlo en sus temas de forma, de organización y de impacto, y en sus temas de fondo. En los temas, por así decirlo, de forma, que finalmente también, como bien lo dicen ustedes siempre en política, que la forma es fondo, tiene implicaciones interesantes porque lo hace distinguirse de las negociaciones tradicionales. Estamos acostumbrados a que en nuestras negociaciones partimos de conceptos y de visiones totalmente comunes, y la negociación se vuelve fundamentalmente puntos de vista técnicos que nos llevan a diferentes soluciones, pero no partimos de contrastes divergentes de punto de vista de concepto. Esta negociación, como ustedes lo han observado, tiene ese ingrediente que parte de visiones distintas, de qué significa un déficit comercial, de cuáles son las implicaciones de que un tratado ni siquiera llegara a pensar de no tener mecanismos de solución de controversias, cosas que son realmente atípicas en el concepto de la integración internacional. Y el segundo tema de este mismo concepto, de que no es una negociación tradicional, tiene que ver con su ingrediente mediático. Es una negociación que está altamente mediatizada, a tal grado que a veces nos sorprende cómo durante 20 años este tratado, yo creo que cometimos el error de descuidar su mantenimiento permanente. Por eso un día nos despertamos 20 años después y nos sorprendimos de su posible vulnerabilidad. En cambio, el arranque de esta exposición mediática ha hecho que actores que nunca se habían involucrado en Estados Unidos ahora estén involucrados. Hemos recibido más publicidad positiva como socios comerciales estadounidenses en los últimos 6 meses o en los últimos 8 meses de la atención que habíamos recibido en 20 años. Entonces, esto es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad porque se despertaron una serie de actores y no necesariamente grandes empresas. Estamos hablando que ahora los agricultores, en un gran seminario o congreso que tienen ahora no me acuerdo en qué estado lo están llevando a cabo, hoy salió una declaración en un panel de agricultores estadounidenses que dicen, y para mí es una gran sorpresa, nosotros votamos por Trump y queremos mandarle un mensaje al señor presidente que si no hay tratado no hay reelección. O sea, imagínense el mensaje que viene de los agricultores. Entonces, y que son electores naturales del presidente, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, ese cambio de forma, tenemos que capitalizarlo. Y tenemos que capitalizarlo para que lo que finalmente terminemos de acordar tenga fortaleza y sea sostenible a través de una nueva lección de cómo alimentar un proceso que no tenga fragilidades. Y eso pasa por una serie de decisiones que se tienen que tomar dentro del acuerdo mismo. El otro punto es que la velocidad de esta negociación es totalmente atípica.
Tradicionalmente, ustedes recordarán cuando México decide subirse a la negociación de TPP, nos pasamos 3 años negociando, con ministeriales cada 3 meses. Hoy llevamos apenas 6 meses de haber iniciado esta renegociación de NAFTA y en 6 meses llevamos 40 días efectivos de negociación. O sea, llevamos casi el 25, más del 20% del tiempo negociando. Y adicionalmente del ritmo, es interesante ver, y es algo que en Canadá fue importante decirlo, aun y cuando la apreciación de los 3 países involucrados sea diferente, por el tipo de temas que ya nos interesa o nos urge resolver, es innegable que ya hay 3 capítulos, no prácticamente, 3 capítulos cerrados. O sea, se cerró el capítulo de pymes, se cerró el capítulo de competencia y en la 6ª ronda se cerró un capítulo muy importante, el capítulo anticorrupción. Y se cerró con una mayor fortaleza que cualquier otro antecedente de un tratado de libre comercio tiene, incorporando delitos que antes no estaban cubiertos por este tipo de acuerdos, como enriquecimiento inexplicable, como otro tipo de temas, lo cual creo que para México, y así lo sintió el sector privado que nos acompaña, fue un momento muy importante de haber cerrado ese capítulo y yo agradezco la disponibilidad de Canadá y de Estados Unidos de estar en condiciones de llegar a un cierre que nos interesaba mucho a nosotros tenerlo ya, porque es un tema fundamental y relevante para nosotros. Adicionalmente, compartirles que también el tratado se ha convertido dentro de estos temas pues en una pieza central de las agendas de los países. Entonces, de alguna manera, la vulnerabilidad de los mercados, para bien o para mal, tienen sobredimensionada la etiqueta y claramente esto lo que nos está diciendo es que tenemos que tener certidumbre al llegar a cerrarlo en el tiempo, porque se ha convertido en una pieza angular con efectos, impactos en el corto plazo en los mercados. No solo el peso mexicano, el dólar canadiense también ha estado en una situación donde ha encontrado situaciones cambiantes. Ahora, en el fondo, compartirles que, pues prácticamente, aparte de estos 4 capítulos que les mencioné, yo les diría que estamos a un tris, estamos a un 90% de avance, muy cerca del cierre, como lo dijo el senador en el capítulo de telecomunicaciones, que el NAFTA original no tenía, en el capítulo de obstáculos técnicos al comercio, en un capítulo importante para el sector agrícola que es transparencia y eficiencia en las medidas sanitarias y fitosanitarias, y sin duda anexos técnicos fundamentales para la industria química, la industria farmacéutica. Ahora, existen claramente capítulos que estarán a un 60-70% de avance, como el de energía, que ya finalmente hubo la decisión de los 3 países de tener un capítulo explícito y que no sean temas transversales, sino que haya un capítulo concreto sobre el tema energético. El coordinador nos mencionaba que en el NAFTA original no lo había porque México, pues claramente no aceptaba que se incluyera el tema de la energía porque era un monopolio de Estado. El hecho que se incluya el capítulo de energía no tiene que ver solo con el hecho que México haya logrado su reforma y que ahora se permita la inversión privada nacional y extranjera en el sector, sino tiene que ver con el hecho que el sector energético hoy en América del Norte es drásticamente distinto al sector energético de hace más de 22 años. ¿Por qué? Porque existen fuentes energéticas en Estados Unidos que antes no existían, como el gas shale, el petróleo shale y técnicas de extracción de petróleos de arenas en Canadá que eran básicamente incipientes. Y el tema es cómo la coordinación energética de América del Norte nos ayuda a darle efectividad a los famosos conexiones eléctricas en frontera, que a ciertas horas del día les compramos energía y a ciertas horas del día les vendemos energía, como ocurre en el caso de las Californias, como ocurre en otros puntos fronterizos. Eso nos ayuda a ser eficientes en el mercado energético de América del Norte. Adicionalmente, que toda la infraestructura de gas nos permite lograr acceso a uno de los gases más baratos del mundo, que es el gas shale, y que de alguna manera hoy la burocracia de decisiones, aún en Washington, si queremos comprar, por ejemplo, petróleo ligero, tiene que haber una firma expresa
de un ministro de Estado para que nos puedan venderlo. O sea, estamos ya a un punto dentro del escudo de seguridad de América del Norte que pudiéramos hacer esas decisiones más eficientes para lograr aprovechar la competitividad energética que nos da América del Norte. Dentro de esto, capítulos con un grado de avance de más de la mitad, pues está el de empresas del Estado, el que pretende regular las empresas que intervienen de manera desleal en el mercado, como por ejemplo empresas estatales que subsidian y que hacen menos competitivos los mercados privados. El capítulo laboral, donde he compartido con ustedes que hay una asimilación más cercana al formato que tuvimos en TPP, aun y cuando Canadá tiene un posicionamiento más orientado a las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, a todo lo que son lo que México ha reconocido y el Canadá ha reconocido dentro de la OIT, y que Estados Unidos claramente no se ha adherido a esos principios internacionales. El capítulo de medio ambiente también tiene un alto grado de avance. Ahora, realmente la parte de modernización del acuerdo ha sido la más sencilla. La parte a la que se refirió el negociador americano en la conferencia de prensa de ayer, donde dice, reconoció, y esta es la primera vez en 6 rondas que reconoce avances, pero al mismo tiempo dice, vamos muy lentos en los temas de mayor complejidad. Y es obvio, en una negociación, mientras no lleguemos a su punto maduro y crítico, pues nadie en la negociación empieza a abrir las cartas más complejas. Sin embargo, creo que antes de la ronda de México, que será a fines de febrero, claramente estamos ya al punto de tener que entrarle a los temas de mayor grado de complejidad. ¿Dónde están estos temas? En un intento de empezarlos a aflojar, y yo le resumiría, esos temas están en la cláusula de determinación que Estados Unidos había puesto al principio, están en los contenidos regionales, lo que le llamamos las reglas de origen, o el contenido que un bien tiene que garantizar de la región para ser tratado con la eliminación de aranceles. Tiene que ver con el tema de todo lo que es la resolución de disputas, cómo establecemos los mecanismos para resolver nuestras diferencias y qué tipo de penalidades se incluyen en la resolución de estas diferencias. Y tiene que ver también con el tema de la protección a la inversión. Yo les diría que ahí están los temas, y claro, el tema agrícola, donde intentan meter esta cláusula de facilitar las acciones contra competencia desleal, que le llaman ellos temporalidad, para tratar de hacer más difíciles nuestras exportaciones en materia de perecederos. Ahí estaría el universo complejo de la negociación. Ahora, tomando uno a uno estos temas, yo les diría que en reglas de origen, automotriz, Canadá presentó en la 6ª ronda una propuesta que le da un viraje a su conceptualización técnica y parte de una idea que yo creo que es válida, y es, cuando negociamos el tratado hace más de 22 años, el modelo de automóvil que utilizamos para definir cómo deberíamos de asegurarnos que la mayor parte del automóvil sea hecho en América del Norte, utilizamos el modelo 1992. Si ustedes comparan el modelo de cualquier auto 2017 con el modelo 1992, el carro es un 80% mínimo, totalmente estructuralmente diferente, desde la inclusión de electrónica, los cerebros de computadoras, cómo se comunican el sistema de dirección con el sistema digital, cómo el auto está hecho de nuevos materiales ligeros en plásticos resistentes, cómo se sustituyen aceros por plásticos de alto nivel, de tal manera que es lógico que tengamos que volvernos a poner el reto de cómo definir los contenidos. Y lo que Canadá trata de hacer es hacer una reestructuración de esa metodología y decir, preocupémonos que las partes torales del automóvil estén hechas en América del Norte y garanticemos que el acero y los aluminios sean producidos en América del Norte. Entonces, esto de alguna manera nos ayuda. Estados Unidos había puesto en la mesa, más que una explicación del nuevo tipo de automóvil prototipo, había puesto simplemente metas y había dicho, en lugar del 62.5 que actualmente hay que meterle de contenido de América del Norte a un auto, nos queremos meterle el 85. Y en lugar de que estemos haciendo un traceo de
X número de partes fundamentales, queremos el 100% de trazabilidad de las partes más importantes de un automóvil. Realmente es esperable que el negociador americano haya dicho públicamente que la propuesta canadiense no era aceptable, pero creo que merece un análisis más profundo para tratar de rescatar de ella todo aquello que sea técnicamente valioso y empezar a analizar. La industria automotriz, representada por la mía en la industria terminal, me ha expresado la visión que ha compartido con la industria de América del Norte y dicen ni un paso diferente al 62.5% actual. Yo he platicado con ellos, yo creo que debemos de ser realistas. 22 años después, creo que América del Norte puede replantear el modelo que se creó hace 22 años y creo que es lógico. Ahora, seamos totalmente honestos. La industria mexicana de propiedad y desarrollo tecnológico está en las autopartes. La industria automotriz es mexicana porque emplea mexicanos e invierte en México, pero sus patentes y precedencias son 3 grandes norteamericanas, 3 japonesas, o sea, todas tienen sus sedes corporativas. Sin embargo, les hemos expresado que las defenderemos como si fueran nuestras porque darán empleo a mexicanos, pero tienen que también ser conscientes de que tenemos que dar un paso importante para reconceptualizar el automóvil en la modernidad. El tema de inversión que recae fundamentalmente en el Senado. Ustedes muy seguido nos apoyan y se los agradezco profundamente en la aprobación de los acuerdos recíprocos de inversión. A veces tenemos con países acuerdos de inversión cuando no tenemos tratados. ¿Para qué son estos acuerdos? Para decirle al inversionista de este país, si tú vienes e inviertes en México, te vamos a dar estas garantías y tendrás derecho a recurrir a paneles internacionales, desde el punto de vista de tribunales de defensa, si crees que violamos tus derechos como inversionista. Pero la ley que ustedes aprobaron de tratados internacionales, creo que es en su articulado número 8 o 5, no recuerdo, establece claramente que ustedes no le autorizan al Ejecutivo dar autorizaciones de protección a la inversión extranjera si no obtenemos en reciprocidad exactamente lo mismo para la inversión mexicana. Entonces, ese es un candado muy importante que ustedes tienen en el marco legal. De tal manera que en el capítulo 11 de NAFTA, bajo este nuevo posicionamiento estadounidense, si a la nueva administración Trump no quiere que haya nada que determine decisiones que no sean decisiones del sistema judicial norteamericano, pues prácticamente el mensaje es que no quieren ser regulados por el capítulo 11. Nosotros, como un país receptor de inversión, necesitamos un marco que mande señales positivas, pero vamos a estar muy difícilmente en posibilidades de hacerlo porque la ley de tratados internacionales nos impediría poder proteger al inversionista estadounidense sin que Estados Unidos proteja al inversionista mexicano. Entonces, ahí sí tenemos un candado, una situación, pues que realmente no tiene solución más que o eliminamos el capítulo 11 de NAFTA o lo hacemos recíproco en la dimensión que se pueda hacer recíproco. Entonces, ese es un tema fundamental. Otro de los temas que ustedes han dado seguimiento es la propuesta que Estados Unidos había puesto al inicio sobre la terminación del tratado, donde decían en la cláusula famosa Sunset, este tratado se terminará a los 5 años a menos de que los líderes de los 3 países decidan continuarlo. Y desde el momento que salió esa propuesta, pues ha sido criticada tanto por estadounidenses como por mexicanos y canadienses, porque no te le da garantías a la inversión. ¿Cómo vas a venir a invertir a México en un proyecto de largo plazo si tú no sabes qué va a pasar en 5 años cuando el tratado va a terminar y requieres tiene que sacarlo en la afirmativa por los líderes, en lo que yo le llamo una muerte súbita? Entonces, nosotros lo que pusimos en la mesa en la 5ª ronda, y los canadienses ahora se sumaron con otra propuesta, es decir, el artículo 2205 del actual NAFTA seguirá vigente. Si los líderes consideran que quieren terminarlo, lo pueden terminar, pero no bajo la premisa de que en automático termina, sino que tendrías que iniciar un proceso de salida, como ocurre en el actual NAFTA. Lo que sí establecimos en la propuesta, reconocimos que este tratado tuvo el error en su diseño original
de no mantener un mecanismo de evaluación frecuente, que es lo que nos tiene en esta difícil situación. Hagamos en el nuevo tratado que cada 5 años, pactado su metodología, con participación de 3 think tanks de cada uno de los países, se establezca una evaluación de los efectos en todos los sectores de este acuerdo y que con los resultados de esta evaluación sean los líderes de cada nación los que decidan qué quieren hacer, pero tendrán que tomar una acción para pararlo, no que el tratado en automático esté terminado. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir avanzando la negociación para aterrizar un lenguaje que nos satisfaga a todos, sin que mande estas tremendas olas de incertidumbre. Y les diría que aparte del tema de reglas de origen, aparte del tema de inversión, aparte del tema del famoso sunset clause o cláusula de terminación, está el tema agrícola. El tema agrícola sigue siendo muy complejo y ustedes acaban de observar que parte del problema es que quieren introducir un mecanismo para lo que es la investigación sobre competencia desleal, aquella que mis amigos en el sector conocen muy bien, que es el tipo de investigaciones que se hicieron sobre el tomate mexicano o que se hicieron sobre el azúcar. Hay una serie de requisitos que la Organización Mundial del Comercio impone para que esas investigaciones se sostengan. Tienen que cumplir una serie de requisitos. Lo que quieren hacer estos amigos es darle una vía rápida para que puedan afectarnos cuando temporalmente coinciden las cosechas de productos frescos. Y eso sería terriblemente dañino, porque si abrimos esa caja de Pandora, los incentivos van a estar de los dos lados para desatar lo que hemos logrado. O sea, si ellos utilizan un mecanismo muy rápido para atacar a los productores de berries, a los productores de espárragos o los productores de melones, nosotros vamos a utilizar el mismo mecanismo para los productores de fructosa, para los productores de maíz, y lo que vamos a terminar haciendo es regresar en el tiempo, ¿no? Y quitarle los beneficios que el sector agrícola ha traído en las 3 naciones. Y yo les diría que finalmente en el tema textil sí hay un problema porque insisten en la eliminación de algo que los técnicos le llaman TPLs. Les explico qué quiere decir TPL. En la región hay ciertas telas que no producimos nadie, sin embargo sí confeccionamos. Entonces lo que se hace es un acuerdo para reconocer esas deficiencias en el mercado. Les pongo un ejemplo que tanto los caballeros como las damas conocen, Pineda Cobalán en México. En América del Norte nadie produce sedas, nadie. Entonces nos ponemos de acuerdo para que tantos metros de seda al año puedan entrar a América del Norte. Si yo elimino los TPLs, me doy un balazo en el pie, porque entonces no habría nadie que produjera prendas de vestir hechos de seda. Y entonces la posición norteamericana de reducir a 0 los TPLs es imposible. El TPL le permite planear a un productor sobre sus necesidades. Eso en una industria que cambia bien rápido, la moda, tú tienes que tener esa previsión. Existe otro mecanismo que se llama de short supply o de oferta escasa, pero ese se decide en el momento. Entonces, para cuando la moda está avanzando, para cuando tú tomaste la decisión, ya no te sirve. Entonces, gran parte del riesgo de esta negociación es defender a los productores de vestido mexicano y al sector para complementar su oferta de que tengamos la posibilidad de seguir utilizando los TPLs dentro de la oferta en América del Norte. Eso sería, digamos, el primer paquete de la negociación. Concluiría diciéndoles que creo que el hecho de que ya le hayamos puesto un año a la velita de este pastel, hoy en la noche el presidente Trump dirige su State of the Union que dirigió hace un año, donde el mensaje de hace un año fue terrible para el mundo en su conjunto. Este mensaje será una muestra de hasta dónde el espectro de un sistema de balances y contrapesos ha permitido una reflexión donde este posicionamiento que esperemos hoy en la noche al menos refleje claramente por la necesidad justa de la viabilidad política de nuestros vecinos, un reposicionamiento no diametral en los conceptos básicos, pero sí en el entendimiento que hay costos en cualquier sentido y que sea un tanto más
halagüeño para la posibilidad de que encontremos una pista de aterrizaje en esta solución. Creo yo que la próxima ronda será altamente relevante e insisto, esta negociación puede terminar a partir de la ronda México y puede ser tan rápido como fines de febrero, principios de marzo, o puede tener la posibilidad de que cruce la elección y nos lleve a un acuerdo en el mes de julio. O sea, yo no descarto nada en las próximas semanas y por lo tanto creo que deberíamos estar en un contacto permanente para estarlos informando de cómo está avanzando, sobre todo los senadores designados al grupo de seguimiento. El segundo tema es el TPP. Déjenme compartirles, porque fue estratégico el apoyo del senador, por San Luis Potosí, Teófilo Torres Corso. Lo conozco muy bien, lo que pasa estaba en la toma del agua. Teófilo Torres Corso fue fundamental, nos acompañó en varias de las rondas, pero fue una muy importante la que nos acompañó en Hawái, donde tuvo la oportunidad de hablar con todos los interlocutores del sector privado mexicano en los diferentes temas. Esa negociación la cerramos en Atlanta el 25 de octubre del 2015, y se procedió a su firma el 4 de febrero del 2016. Cuando yo digo que esa negociación se cerró como todas, de la mano de la interlocución de un comité especial del Senado y de la mano del cuarto de junto del sector privado. Hubo dos sectores en esa negociación que al final tuvimos que trabajar con ellos. Uno, el sector lácteo, porque Nueva Zelanda quería acceso libre mercado al mercado lácteo mexicano y paramos esa ambición y lo que hicimos fue negociar con el sector lácteo las cuotas en quesos y en leche que pudieran ser tolerables. Y el sector lácteo mexicano nos autorizó la cantidad de exceso que pusimos en la mesa. En el caso del sector textil, lo que al final movió el tablero no fue el esquema que pactamos de acceso al mercado mexicano, que le dimos hasta 16 años de transición, sino que al final los norteamericanos les dieron un acceso especial a Vietnam que atentaba contra el acceso de exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Con la salida de Estados Unidos, esa amenaza se neutraliza. Entonces, prácticamente teníamos un acuerdo que estaba supervisado por ustedes y estaba de la mano, como fuimos hasta el final con el sector, el cuarto de junto. ¿Qué pasa? Llega el presidente Trump, lo deshace. Y entonces Japón nos manda un mensaje, porque ustedes acuérdense que ustedes lo tienen recibido como Senado de la República. Pero Japón nos dice, avancemos y aprobemos en sus términos el acuerdo. Para ese momento, nosotros ya estábamos en la bronca del problema de NAFTA. Y entonces le dijimos a Japón, el Japón ya lo había aprobado por sus dietas, y le decíamos, nosotros no podemos pedirle a nuestro Senado que lo apruebe en sus términos, porque estaríamos aprobando cosas de interés de Estados Unidos que van a estar presentes en la mesa de negociación de NAFTA. Es como decirle a los norteamericanos, lo que está allá adentro es gratuito para ustedes. Entonces no era en el interés de México aprobarlo así, con algunas cosas que eran del interés de nuestros vecinos. Entonces, ¿qué hicimos? Convencimos a los japoneses de cómo pudiéramos reconsiderar un TPP-11, que es una señal interesante a nivel de equilibrios mundiales. Y le dijimos a los japoneses, vamos adelante bajo 4 premisas. La primera, que no haya ningún rajón que le quite acceso a mercado a lo que está en la mesa. O sea, que no vaya a decir Japón, no, es que yo les di 800,000 toneladas de carne porque estaba Estados Unidos. Ahora que se fue a Estados Unidos, nada más les voy a dar 400. No. Lo que está en la mesa, se queda en la mesa. Entonces, imagínense ustedes lo que cambia las posibilidades del sector exportador de puerco mexicano, de carne mexicana, de jugo de naranja mexicano, cuando tú retiras la oferta de un competidor del tamaño de los Estados Unidos. Entonces,
Claro, eso también es para nosotros, no podemos quitar cosas que habíamos puesto de acceso al mercado. Ese fue el primer gran principio. El segundo principio, no podemos bajarle el grado de ambición a la agenda progresiva. Nuestros compromisos en materia de derechos laborales, derechos ambientales, de pymes, de competitividad, no se pueden quitar. Y eso era fundamental, ¿por qué? Porque los textileros mexicanos y los productores de calzado mexicano no quieren que las empresas estatales de Vietnam de textiles, vestido y zapatos utilicen violaciones laborales para tener una ventaja competitiva. Entonces, no podemos permitir que nos dijera Vietnam, no, es que como ya no está Estados Unidos, ya no hay quien me presione para sostener mis estándares laborales. Y eso fue un principio fundamental, que no hubiera dilución o adelgazamiento de las obligaciones en materia de derechos fundamentales. El tercer gran principio fue congelemos o suspendamos 20 temas estratégicos de interés de Estados Unidos, que solo entrarán a este acuerdo si un día Estados Unidos regresa. Entonces, por ejemplo, un tema que fue muy debatido, el de las patentes para medicamentos biotecnológicos. Ese tema quedó cancelado, porque ese es un tema que hoy estoy analizando en la nueva negociación NAFTA. Pero así como hay ese tema, hay 20 temas de interés de Estados Unidos. Entonces, y el último, aparte de estos tres que les menciono, sí, una cuarta condición que nosotros pusimos. Para ir en este acuerdo, tiene que estar Canadá arriba, porque México no puede mandar la señal que no vamos con Canadá. Y ese fue un tema que en la última ronda se complica porque Canadá se baja. Y nosotros nos propusimos con los japoneses de lograr que lleguemos los 11 al final. Esto se concluyó en una última ronda. Intentamos concluirlo en APEC con la presencia de los líderes, con el presidente Peña, el primer ministro Abe, pero ahí fue donde Canadá no pudo acompañarnos y se desinfló, no hubo reunión de líderes y tuvimos que amarrar la reunión ministerial. Y finalmente, de ese momento, ahorita, se reconstruyó, los canadienses regresaron y pudimos cerrar los términos para poder intentar firmar ir a firmar este acuerdo en el mes de marzo próximo. Y por eso es bien importante trabajar con la Comisión del Pacífico, de Asia-Pacífico, para avanzar este tema. Ahora, en el caso del Acuerdo de Libre Comercio de Europa, ¿por qué es importante su modernización? Y aquí hay compañeros senadores que nos acompañan de muchos estados que siempre se quedaron con la idea de que el acuerdo europeo se quedó muy corto en el nivel de ambición de penetración y exportaciones de algunos productos mexicanos, y tienen razón. Por ejemplo, la cuota de plátano en el actual acuerdo con Europa es de 2,000 toneladas, es irrisoria. No tenemos cuota de carne, el huevo, la carne de cerdo, el jugo de naranja, las pechugas de pollo, el alcohol etílico, jarabe de agave, miel para Yucatán y para Campeche. O sea, son productos que hoy tienen limitaciones para entrar al mercado europeo y que en este acuerdo lo que estamos buscando es lograr su penetración. ¿Por qué es relevante? Les platico una historia de un productor de naranjas muy importante de mi estado, que produce también autopartes, Enrique Zambrano. Y me dice, actualmente yo le mando a Estados Unidos, en los jugueros les mandamos 150,000 toneladas de jugo de naranja, algo por el estilo. Y me dice, si de repente NAFTA no avanza y nos vuelven a regresar a tarifas del 20%, lo que yo necesito en Europa es que me consigas acceso inmediato porque yo puedo reorientar mis exportaciones a Europa. Entonces, el hecho de que yo pueda cerrar Europa me permite tener fortaleza frente a la negociación en América del Norte. Ahora, en el esquema europeo avanzamos muchísimo. Sin embargo, al final nos quedaron 4 temas. Nos quedó el tema de compras gubernamentales, que Europa, cualquier empresa mexicana puede ir a concursar hasta un concurso de una municipalidad europea, una comunidad europea, o sea, un pequeño pueblo europeo, o puede ir a una provincia, o puede ir a un concurso federal. Nosotros nunca hemos abierto el sistema de licitaciones a los niveles estatales, pero Europa
le resulta imposible poder hacer un acuerdo si no tiene el mismo acceso que ofrece. Entonces, ¿cómo le dijimos a los europeos? Señores, constitucionalmente, el gobierno federal no puede poner a los estados en la mesa. Podemos invitarlos a que se suman a un mecanismo de licitaciones, bajo el principio de que va a ser una gran ayuda para mejorar la transparencia a nivel de los estados, airar y ventilar nuestros procedimientos y ayudar también a que si, por ejemplo, Campeche, Tabasco, todos los días que me ven me dicen es que queremos el acceso de bananos que tiene, plátanos que tiene Colombia y que tiene Costa Rica en el acuerdo con Europa. Entonces mi conversario va a ser al gobernador Tabasco, ya lo tengo, nada más súbete de manera voluntaria al paquete de licitaciones públicas que no solo le van a ayudar al Estado, sino también van a ayudar en la causa de la transparencia y de las buenas prácticas. Entonces, mi compromiso, ¿cuál va a ser? Yo voy a establecer un mecanismo para invitar y garantizarte al menos 10 entidades federativas que voluntariamente se sumen a poder, a partir de cierto nivel, no a cualquier tipo de licitación, sino importantes de obra pública, de transporte, de sistemas de agua, etcétera, que puedan estar en estos procedimientos estándar internacionales para licitaciones abiertas internacionales. O sea, ese es uno. El segundo, como ustedes saben, para Europa fue un gran dilema político el tema de inversionistas, el tema de arbitraje, el capítulo 11 de NAFTA. En Alemania se creó un movimiento tremendo donde dijeron no queremos que particulares puedan llevar a tribunales a estados nacionales. Y por lo tanto Europa dio un paso en el movimiento de lo que se llama ahora un nuevo sistema que quieren crear de cortes internacionales, donde sea prácticamente los gobiernos los que diriman los temas de equidad y condiciones de inversiones. ¿Por qué? Para defender hasta cierto punto la política pública de cuestiones que no sean de mejor carácter. Les doy el ejemplo del tabaco. En Australia, una compañía tabacalera, basándose en un acuerdo de protección de la inversión, quiso llevar al Estado australiano a decir que no podía hacer lo que le diera la gana en anuncios antitabaquismo. Por ejemplo, no sé si es Australia que te obliga que si vas a vender cigarros, sea en una cajetilla negra que diga esto mata. Y bueno, o sea, la verdad es que el único producto del mundo que sabemos que a la larga sí mata, pues es el tabaco. Entonces, el esquema es que llevó a los europeos, digo, las cigarreras aquí en me van a sacrificar, pero en el largo plazo, o sea, a pellizcos, pero mata. El tema de fondo es cómo garantizas los derechos de los inversionistas sin darles poder para que puedan bloquear la política pública. Ese es el balance. Y bueno, y la idea es que en el Acuerdo de Europa nos subamos al nuevo modelo que Europa está promocionando de las Cortes Internacionales. Que creo que la verdad es que sí funciona, qué bien, mientras la armamos están los acuerdos recíprocos de inversión que tenemos con los 16 estados europeos más importantes económicamente. En el acuerdo con Europa, aparte del tema de inversión, aparte del tema de compras gubernamentales, existe también dos temas muy importantes. Uno que tiene que ver con la propiedad intelectual en lo que son indicaciones geográficas. ¿Qué son las indicaciones geográficas? Son como nuestras denominaciones de origen, que ligan a un producto con una región específica del territorio. El queso manchego de oveja, el parmesano orellano, cada uno de estos productos tiene algo que lo ata a una región. Y entonces, en el mundo hay dos sistemas que están confrontados. El sistema norteamericano de marcas contra el sistema europeo de indicaciones geográficas. Y es una pelea colosal. Les doy el tipo de debates que se dieron en la negociación que se tuvo en algún momento entre Estados Unidos y Europa que no terminó. El negociador americano llegaba a la negociación y traía en la mano un frasquito verde de Kraft parmesano y le decía, mira, gracias a estos tu parmesano se dio a conocer en todo el mundo. Es más valiosa mi marca que tu producto regional. Entonces, es un debate de fondo.
Ahora, México está en medio de los dos, porque también tenemos denominaciones de origen. Nosotros no queremos que un día haya un tequila madrileño o haya un tequila japonés. Entonces, si queremos defender nuestras propias denominaciones de origen, tenemos que crear una coexistencia de marcas. Por eso les agradezco profundamente la votación que tuvo el Senado de la República para crear las bases de lo que se va a llamar el sistema de oposición, donde le digo al que tiene la indicación geográfica de aquí para adelante, sí, te la voy a respetar, pero primero tienes que venir aquí a demostrar que no hay derechos adquiridos de marcas que anteceden tu entrada a este mercado. ¿Qué hicimos con los europeos? Nos pasaron una lista de 330 indicaciones geográficas que quieren que les protejamos. Les dijimos, señores, las vamos a publicar en el registro público, no sé si fue en el diario oficial, y vamos a preguntarle a todos los que comercializan en México que nos digan quiénes van a tener reservas de derechos adquiridos sobre estos. De los 330, 290 no tuvieron ninguna reserva, nos quedamos con 40. Y sobre quiere decir que de 290 les vamos a dar reconocimiento automático. De esos 40 vamos a tener que crear, ya andamos como en 20 nada más, soluciones ad hoc, soluciones específicas. Les digo, por ejemplo, ¿cuál? Manchego. Nadie en su sano juicio confunde un manchego mexicano con un manchego de oveja español. Y tenemos nuestro paladar para ambos, unos para hacer quesadillas y comerlo en cuadritos en botana, y el otro para ponerlo en pan tomato con su jamón serrano, pero el hecho es que ahí, por el valor del mercado, tenemos que pelear que se pueda vender manchego mexicano, porque si no estamos atropellando derechos adquiridos de muchos años. Pero hay otros temas que se vuelven más difíciles. Por ejemplo, imagínense que hagamos que nos acepten una marca, por ejemplo, que en el caso de Parmellano Rellano, lo que no podríamos hacer es llamarle así. Pudiéramos llamarle en español queso parmesano, que lo diferencia del que tiene la indicación geográfica. Vamos a tener que encontrar soluciones. Son muy celosos los europeos en este proceso, pero hay un problema muy importante. En la negociación con Estados Unidos tiene su réplica, y ya me mandaron señales que mucho cuidado con que afectemos los intereses de los quesos norteamericanos. Pero afortunadamente los quesos más importantes, por ejemplo, mozzarelas. El mozzarella es el más importante porque lo usan todas las franquicias de pizzas. Y mozzarella no tiene el reconocimiento como tal de indicación geográfica. Solo es uno que se llama mozzarella de búfala, de no sé qué, burrata, que sí tiene la denominación. Perdón que les llegue a ese nivel de detalle, pero es para agradecerles, que hayan aprobado el sistema mexicano que se va a inaugurar de oposición para crear la consistencia. Ahora, adicionalmente, el problema que traemos es el nivel de ambición de los europeos en el acceso lácteo. Al igual que los neozelandeses nos pedían libre mercado, no podemos entrarle al libre mercado. Y estamos ahorita en una negociación muy difícil para poder establecerles qué tanto el sector lácteo mexicano, en coordinación con nosotros, podemos poner en la mesa. Pero es bien importante que el sector agrícola en su conjunto evalúe los pros y los contras del paquete de beneficios que también podemos tener en esta negociación. Un tema muy delicado hoy en Europa es el acceso de carne, que es lo que tiene atorado el acuerdo Mercosur-Europa. Y hasta ahorita los europeos ni siquiera simbólicamente nos han puesto un kilo de carne en la mesa. Y eso es muy importante para poder redondear esta negociación. Pero quiero compartir con mis compañeros senadores de partido que estas negociaciones no son un listado aislado de estrategias, forman parte de una estrategia integral. México no puede estar negociando con fortaleza en la Mesa de América del Norte si no tiene esta estrategia de acuerpamiento y de diversificación. Paso entonces del acuerdo con Europa, recalcando todos estos temas de
beneficios potenciales que tenemos en la mesa para una serie de productos que tendrían problemas en la negociación de Estados Unidos. Ahora, ir a los otros temas. ¿Dónde está la negociación con Europa en tiempos? El 5 de febrero tenemos una ronda técnica en Bruselas y el 12 de febrero una ronda técnica en México. Estamos muy cerca de cerrar. Me reuní con Cecilia Malmström en Davos y reafirmamos nuestra disposición política de cerrar y poner todo nuestro esfuerzo en tratar de dirimir las diferencias. Y finalmente, el último paquete, Brasil y Argentina. Como ustedes saben, recibiremos al presidente Macri el 20 de febrero. Hay una gran deseo de tener un paquete para esta visita, pero creo yo que hay que estar muy claros. Si por la premura de la visita intentamos llegar a un acuerdo con Argentina, este no es un acuerdo de libre comercio, quiero decirles, es un acuerdo de ampliación de preferencias arancelarias. Quiere decir de profundizar más allá lo que actualmente tenemos en el famoso ACE, el Acuerdo de Complementación Económica 6. Pero lo que le hemos dicho a nuestros amigos argentinos es que si por tener algo para la visita terminamos con algo de bajo nivel de ambición, el mensaje que estamos mandando a Estados Unidos pues es un mensaje de que estamos blofeando y no es un mensaje que nos convenga mandar. Entonces, si vamos a tener algo, tiene que ser algo de profundidad. ¿Y qué implica tener profundidad? Que abran su mercado automotriz y que nosotros abramos con más seriedad la compra de granos Argentina, que puede ser eventualmente una oferta complementaria a la de Estados Unidos. En el caso específico de Brasil, la idea es llegar de 1.500 fracciones libres de arancel hoy a casi 3.000 fracciones libres de arancel. Perdón, no, 3.000 adicionales para llegar a casi 4.500 fracciones libres de arancel. Y la idea es también que aterricemos paralelamente esos acuerdos, porque siempre dos compañeros de Mercosur van a estar observando con quién cierra primero México, y lo que más nos conviene es prácticamente cerrar de manera muy simultánea, ¿no?, en estas negociaciones, si hay las condiciones para poder cerrar claramente. Y finalmente, Alianza Pacífico estará negociando la integración de Estados miembros asociados con Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá en una ronda que se llevará a cabo en Australia. Se está llamando en estos momentos en Australia, y que la idea es empezar a negociar la incorporación de nuevos socios a Alianza del Pacífico. Aquí dejo mis comentarios agradeciéndoles a todos su atención. Muchísimas gracias, señor secretario. Creo que puede ser un común denominador, brillante su intervención, y además nos permite conocer lo complejo y difícil que es. Negociamos con unos y otros se descomponen. Negociamos con los otros y los otros protestan. Entonces, llevar un equilibrio no es fácil. Yo lo felicito, lo dije en mi intervención anterior, le quiero reiterar nuestro reconocimiento. Me han pedido, compañeros, hacer el uso de la palabra. Tengo a Manuel Cavazos, a Patricio Martínez, y quien quiera, ¿me ayudas, Nocho? Primero Manuel Cavazos, aquí me pidió. Acá también está. Sí. Tereso. Muchas gracias, señor secretario, por esta intensa y extensa Alguien me pidió por ahí. participación. Gerardo. Informarle que la Comisión Asia-Pacífico estuvo en Hanoi la semana pasada en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, y ahí estaban muy agradecidos con la participación de México en APEC, que fue en Da Nang, allá en Vietnam. Y Japón, tuvimos una reunión bilateral con ellos, estuvo muy agradecido también por la activa participación de México a fin de reactivar TPP-11. Asimismo, una bilateral con Canadá, donde hablamos de esta incorporación al TPP-11, porque estaban vacilantes, y su posición respecto a NAFTA. Por lo que nos ha platicado, TPP está a la vuelta de la esquina. TPP-11 nos dice que en marzo. Y también nos ha platicado que NAFTA es muy dinámico y que igual puede ser febrero o marzo el cierre que julio. Entonces,
queremos, con la autorización de nuestro líder Emilio Gamboa Patrón, invitarlo al Senado a una reunión de comisiones unidas, donde esté la Comisión Asia-Pacífico y todas las comisiones relacionadas con TPP, todas las que estuvieron en aquellas mesas, aquellas audiencias que hicimos cuando estuvo a punto de aprobarse TPP-12, revivir esas reuniones de comisiones unidas, que usted nos acompañe, puede ser la próxima semana. Nuestro líder nos dirá en comunicación con usted cuándo sería pertinente, pero por los tiempos, pues da la impresión de que urge, porque si en marzo se firma, en marzo mismo debemos estar ya reviviendo lo que hicimos en las audiencias públicas pasadas, a fin de que podamos tener una ratificación en tiempo y forma. Es usted bienvenido y muchas gracias por esta amable y fructífera exposición. Muchas gracias, coordinador. Señor secretario, reconocer en primer lugar el alto grado de dificultad que tiene el trabajo que están ustedes desarrollando con las múltiples negociaciones que están desarrollando, tanto para el Tratado de América del Norte, el de Europa, el Pacífico y todo lo demás que tienen que estar contemplando en un horizonte muy amplio, con muy alto el grado de especialización y con una gran trascendencia para el futuro de México en cada una de las negociaciones que ustedes vayan cerrando. Es fama pública que México tiene buenos negociadores y que eso está dándole un gran soporte, es un gran aval el que tienen estas negociaciones, precisamente el que tiene México con sus negociadores. Felicidades. Pero tengo dos temas. En primer lugar, en telecomunicaciones. Es evidente que quien maneje en telecomunicaciones, específicamente redes sociales, maneja las sociedades, maneja la política, maneja las tendencias y los mercados. ¿De qué manera se está visorando este asunto tan delicado que ha demostrado para el mismo Estados Unidos que una interferencia en estos asuntos le lleva a graves y profundas desavenencias políticas que años después de que supuestamente se presentaron, siguen incidiendo en la vida norteamericana y en la misma Casa Blanca? La primavera árabe tuvo una gran influencia de estas telecomunicaciones y países como China, diciéndolo o negándolo, en el fondo tienen renuencia a aceptar la incorporación de las grandes empresas de este tipo de comunicaciones porque tienen una gran influencia en el control social de un país que tiene muchos cientos de millones de habitantes y que debe ser férreamente controlado por la gobernanza del propio país. Esta es una. La otra es, respecto del Tratado de América del Norte, hubo una versión de parte de Estados Unidos, creo que del mismo presidente Trump, en donde acusaba de que México estaba teniendo un superávit en la balanza ganadera que había que parar. Durante muchos años fuimos un importador neto, es más, el mayor importador de carne para los Estados Unidos. Ahora nos han sacado un balance en donde nosotros estamos teniendo un saldo favorable, que si así fuera, bueno, compensa el que tuvimos durante muchísimos años atrás, porque durante muchos años no exportamos carne magra o en cortes, entre otras razones por limitaciones sanitarias. Pero hay algo que me parece que no se está incorporando en esta
en este balance de los productos ganaderos, incluir leche, huevo, pollo, puerco, ganado en pie y ganado en cortes, porque me parece que el aspecto ganadero debe verse en su conjunto y no solamente en el de bovino. Cuando por otra parte tenemos un saldo totalmente negativo en lo que es el ganado mular, asnal y caballar. Bueno, básicamente mular y caballar. Somos importadores netos de grandes cantidades de caballo en pie que no se sacrifica en Estados Unidos y que nos lo mandan para que sea consumido, y en una gran parte para consumo humano, con desconocimiento del consumidor de este producto. Entonces, quisiera saber si estos números que nos han enviado son de aceptarse y si están avisorándose en su conjunto en la negociación. Muchas gracias. Senador Tereso Medina. Gracias, coordinador. Primero, quiero reconocer también, sumarme al reconocimiento que han hecho ya mis compañeros a nuestro secretario de Economía, el reto que él ha tenido en las negociaciones comerciales frente al mundo no es fácil. Se hace con una gran capacidad, un gran talento y un gran compromiso de ubicar a nuestro país en mejores estadios de reglas comerciales. Secretario, dos temas que yo agregaría como punto de partida. El tema del sector automotriz, que usted muy bien lo conoce y además lo lleva a cabo en materia de negociaciones. En ese tema puntual, creo que conviene en la mesa tener respuestas hacia Estados Unidos particularmente y Canadá, para que no nos sigan diciendo que por los bajos salarios en México se vienen los empleos a nuestro país. Usted y yo lo sabemos muy bien, que ese tema es un tema distorsionado, es un tema que independientemente que nuestra misión será siempre buscar mejores condiciones de vida y calidad para nuestros trabajadores, eso es un hecho. Lo que creo conveniente es que no podemos permitir que ningún país le imponga la agenda laboral a otro país, que nos respetemos en ese tema. Y segundo, que es el tema puntual, que en lugar de creernos en esa distorsión, mejor pongamos en la mesa que nuestros trabajadores de México es el mejor capital humano que tenemos y que su destreza, su habilidad, digamos, el conocimiento que ellos han demostrado después de tener una gran vocación en el sector automotriz de 20 y tantos años, es decir, me refiero desde la firma del TLC hasta nuestros días. Bueno, pues hemos despertado una gran vocación automotriz en nuestro país y nos hemos convertido en un gran nicho de mercado para hospedar autopartes y manufacturas y hacer crecer esta gran industria. Pero repito, es muy importante sostener que todo este crecimiento que se da es precisamente porque en nuestro país los trabajadores son nuestra razón de ser y es el mejor capital humano que tenemos, por un lado. Y por otro lado, pues también igual, cuando respondemos de esta manera es porque sabemos que el camino para mejorar esa calidad de vida, pues es ligar los salarios a la productividad y a la competitividad, que es finalmente una tarea local y tarea de cada centro de trabajo. En ese tema quería ser puntual, y en uno más, si me lo permite, que también igual, hemos tenido la oportunidad de hacer equipo con usted, y creo que en el otro acuerdo comercial de Asia-Pacífico conviene que también sigamos defendiendo la industria del acero. Creo que la industria del acero, usted la conoce perfecto, y además aprovecho para agradecer a usted y al presidente que gracias a las salvaguardas que hemos tenido,
pues la industria del acero ha permitido ser competitiva en nuestro país. Pero sí creo que conviene también no olvidar de lado que el verdadero objetivo sería lograr esos acuerdos comerciales, que lo hemos visto con usted y hemos tenido muy buena respuesta, para tener piso parejo en el cobro de aranceles. El dumping, la competencia desleal en este tema, no solamente lastima los empleos del acero, sino aparte, también desde hace muchos años, no ha permitido mejorar los salarios de estos trabajadores, que por cierto son los salarios mejor pagados de este país. Entonces, esos dos temas creo que vale la pena, de mi parte, tenerlos en la agenda y bueno, pues termino agradeciéndole todo el apoyo que hemos recibido los trabajadores del sector automotriz y los del acero por parte suya y de nuestro amigo el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto. Gracias, coordinador. Muchas gracias, Teresio. Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, líder. Felicidades, secretario. Hemos seguido las renegociaciones. En esta ronda, la sexta, tenemos entendido que hay un capítulo que tiene que ver, se cerró con la materia de anticorrupción, en el cual se van a penalizar aquellas prácticas corruptas que puedan darse en empresas o en gobiernos. En ese capítulo hablan sobre prácticas de integridad y regular para los delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos, peculado, etcétera. Sabemos que una de las prioridades en este periodo ordinario va a ser precisamente el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera que nos comentara, ya que pues hemos nosotros tenido varias modificaciones y fortalecimiento en este marco, ¿cómo tendremos que adecuar este proceso de licitación de compras públicas y garantizar el ejercicio de este ejercicio que sea adecuado, que sea íntegro y que sobre todo se vea que en nuestro país estamos trabajando con ese tema muy fuerte de anticorrupción y de integridad? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, Lisbeth. Gerardo Flores. Muchas gracias, líder. Pues yo quiero referirme muy brevemente también a la parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio, al que se refirió el secretario de manera amplia. Yo percibo que ha habido un ligero cambio en el tono de la administración del presidente Trump, sobre todo justamente a raíz de esta presión de ciertos grupos. Yo detecté a finales del año pasado que había un movimiento incluso en redes y con publicidad pagada de los agricultores abogando por el TLC. Me parece, y bueno, además de esa estrategia publicitaria, obviamente haciendo presión sobre el Congreso, sobre los senadores, sobre los congresistas norteamericanos, haciendo ver su preocupación de una posible terminación del TLC o una salida de Estados Unidos del TLC. Está también los líderes del sector automotriz que se manifestaron en la Semana del Auto en Detroit, que fue hace poco, a principios de este mes, donde básicamente decían que no hay un auto en la región norteamericana que cumpla hoy en día con la regla de origen que está exigiendo Estados Unidos. Entonces, ellos pedían sensatez de parte de la Casa Blanca. Hace unos días también hay un economista que fue miembro del Consejo Económico del presidente Bush, hijo, que publicó un estudio donde señala que Estados Unidos perdería cerca de 0.3% del PIB anualmente si abandona el TLC. Él calcula que eso significa para la economía de Estados Unidos alrededor de $50,000 millones por año como costo. Entonces creo que las voces en Estados Unidos se han empezado a articular en torno a esta idea de que es más peligroso para Estados Unidos abandonar el TLC que quedarse en él. Entonces, y en función de ello me da mucho gusto y celebro que la sexta ronda haya acabado, yo diría, de manera exitosa. Aunque se haya cerrado un capítulo y un anexo, creo que el éxito de la ronda está en función de la voluntad política que mostró el equipo negociador de Estados Unidos, y me parece que eso significa que vamos por buen camino. Entonces, básicamente yo quiero reconocer el trabajo que han hecho ustedes en la Secretaría de Economía, el equipo negociador en la parte técnica y desde luego en la parte política, en coordinación con la Cancillería, que creo que el Gobierno de México ha hecho una labor importante de cabildeo, de sensibilización en Estados Unidos.
quería mencionar también, sobre el TPP. El canciller también lo mencionó en la mañana, de que hay la posibilidad que se firme a principios de marzo en Chile. Yo le planteaba a él la pregunta si él creía que estaba en condiciones de que se remitiera, y creo que ya hizo referencia a ello el senador Cavazos Lerma, que ese acuerdo se remita al Senado para que en función o en virtud del artículo 76 de la Constitución, el Senado proceda a hacer la aprobación del tratado, como es su responsabilidad, si no, pues para ver de qué manera organizamos los trabajos de las comisiones, tal como lo planteaba el senador Cavazos. Yo creo que un tratado como esto sí sería importante que antes de que cierre esta legislatura pudiéramos discutirlo y aprobarlo. Entonces, mi pregunta básica sería si usted cree que en este caso específico estaríamos en condiciones de que sí se discuta, de que sí se apruebe, pues para empezar a hacer la planeación de los trabajos del Senado de la República. Muchas gracias, Gerardo. Terminamos con el senador John Orihuela. Gracias, líder. Secretario, pues igual que siempre, en lo personal y creo que en lo general todos los senadores de esta legislatura agradecemos siempre tu disposición, esa vocación que has planteado desde el inicio de una gran apertura con el Senado mexicano para este gran paquete de acuerdos que se han venido procesando bajo tu conducción por instrucciones del señor presidente Peña Nieto. Me parece muy relevante lo que comentaba Manuel Cavazos. A través de 6 años ya que hemos asistido a los foros parlamentarios de Asia-Pacífico, hemos visto cómo la presencia de México se ha ido consolidando con los japoneses, con los australianos, con los canadienses, que tradicionalmente, junto con chinos, han manejado, han conducido los procesos, los grandes procesos económicos de Asia, y que ahora a través de este proceso de participación legislativa se viene ampliando hacia todo el Pacífico, y en donde México ha venido jugando cada vez de una manera más importante, y sin duda eso tiene que ver con la estrategia del gobierno del presidente Peña y con el buen trabajo que ha realizado tanto la Secretaría de Economía como la Cancillería. Yo quisiera concluir ratificando lo que decía Manuel en cuanto a la posibilidad de replantear o de hacer nuevamente un proceso de reuniones en el Senado para analizar todos estos temas, y particularmente lo que está muy próximo o en la posibilidad de que se firmen acuerdos ya, como se ha planteado en esta reunión. Decirte, Ildefonso, que yo valoro mucho el trato que nos has dado desde la Secretaría, y que estaremos atentos por el periodo que nos queda en esta legislatura y el gobierno del presidente Peña. Muchas gracias por tus atenciones, y espero que podamos cerrar cosas muy importantes en este último periodo. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, en el primer tema que planteó el senador Cavazos Lerma y con el cual cierra el senador Orihuela, bueno, agradecerles sus comentarios, pero sin duda me parece fundamental. De hecho, cuando llegué a la comida les compartía a los compañeros senadores que sería bien interesante y muy importante que tuviéramos una reunión de entrada con la Comisión Asia-Pacífico, pero creo que Comisiones Unidas, dado que hay material para todas las comisiones, poder compartir avances en los diferentes frentes. La ventaja que tenemos, como bien lo refirió el senador Cavazos, es que la estructura fundamental del TLC fue debatida por este Senado de la República en sus foros y en su acompañamiento desde el momento en que estuvimos muy cerca, antes de que supiéramos que Estados Unidos
se iba a retirar. Seguramente, compañeros senadores, el debate va a ser, en el fondo, que si tiene sentido tener un TPP sin Estados Unidos. Y déjenme compartirles por qué tiene sentido tener un TPP sin Estados Unidos. No solo es el argumento de diversificación comercial y de empezar a tender lazos que durante muchos años se quedaron estancados con el continente asiático, que es el de mayor crecimiento. Pero hay un argumento estratégico de fondo. Y este argumento es el siguiente. Si ustedes analizan TPP, si bien congeló 20 disposiciones de interés de Estados Unidos, esas están listas a activarse en cualquier momento en el futuro que un presidente norteamericano, inclusive el presidente Donald Trump en Davos dijo que estaría analizando sus relaciones comerciales con cada miembro de TPP. Pero recordemos que el diseño estructural de TPP está diseñado para los países occidentales que creen en la competencia justa y que se pelean contra los subsidios indebidos. De tal manera que es una plataforma que va a estar vigente hacia el futuro. En el escenario no deseable, y esperemos que logremos tener la capacidad de resolverlo, de que no exista un NAFTA, y proyectémonos a los años que quieran en Estados Unidos, ¿qué sería más fácil para un nuevo dignatario norteamericano? ¿Recrear el TLC en América del Norte? ¿O convencer por la estrategia geopolítica de restablecer el TLC, el TPP? Políticamente es más fácil, vis a vis el tema geopolítico Estados Unidos-China, avanzar una agenda multilateral que una agenda bilateral o trilateral. Y el TPP tiene en su estómago NAFTA. Por eso México nunca estuvo de acuerdo que avanzáramos sin Canadá en el TPP-11. De tal manera que cuando se construyó el TPP fue la manera indirecta de modernizar NAFTA. Así es que México estaría con una doble apuesta. ¿Salvamos NAFTA o mordemos la bala en el corto plazo, pero tenemos un colchón de flotación en el mediano y el largo plazo? No perdamos ese valor estratégico del TPP. En las preguntas del senador Patricio Martínez, agradeciendo las referencias al equipo negociador, y la verdad es que pues es un equipo que tiene muchos años en la Secretaría, más permanencia que la que yo mismo tuve, porque yo fui y regresé, estuve 6 años en la Cámara de Diputados, pero decirles que sin duda me siento muy orgulloso del equipo que me acompaña y que las decisiones que se han tomado en ascensos y promociones han sido en función del mérito y no de las amistades del secretario, y que se ha respetado las antigüedades, la experiencia, las capacidades y sobre todo la inteligencia y resultados de la gente. El senador hace dos puntualizaciones, el senador Martínez. En telecomunicaciones, efectivamente, estamos viendo 2 temas dentro de la negociación. Uno que tiene que ver con ciberseguridad, y el nuevo NAFTA trae todo un apartado para protección de ciberseguridad dentro de los términos del acuerdo. Y sin duda, estoy totalmente de acuerdo con usted, que tenemos que ser conscientes de cuáles son las libertades que deben de respetarse, porque luego se nos puede acusar de restringir los mecanismos de libertad de expresión, pero también cuidando que no haya un abuso y de una infiltración de poderes extranjeros en este contexto. Y ahí tuve una reunión en Davos con el segundo de a bordo de Facebook y entré a fondo con el tema que ellos traen hoy, de cómo se utilizó Facebook, se ha utilizado en diferentes elecciones, y de qué están haciendo hoy para poder garantizar mecanismos de protección. Me dijeron que ya estaban en pláticas con la Autoridad Electoral Mexicana sobre este tema. Yo les recomendé que ampliaran su espectro de comunicación y que también deberían de venir al Senado de la República a hablar con la Comisión
de Comunicaciones, porque pues, es en esta casa donde se pueden pensar cosas en función de protección a ese tipo de sistemas. Entonces, compartimos la preocupación y dentro del contexto de la misma negociación estamos intentando ver cómo lograr cosas, teniendo mucho cuidado que no crucemos la línea a entonces pisar en el lado equivocado de restringir la libertad de expresión. En el caso de la balanza ganadera, creo que en general es algo que poco a poco se empieza a entender y el activismo de los agricultores norteamericanos ha mandado el mensaje muy claro que es una área minada donde sería un error afectar lo mucho que hemos logrado en la relación bilateral, y creo que estoy confiado de que podemos ayudar mucho al sector agropecuario en esta negociación. En el caso de carne de caballo, senador, fíjese que lo que nos ha pasado es que tuvimos una acusación en Europa de que hemos sido punto de tránsito de carne de caballo estadounidense sin cumplir origen para exportación al mercado europeo. Entonces, buena parte de la carne de caballo que estaba entrando a México estaba yendo a Europa, donde sí los consumidores buscan y consumen carne de caballo. Pero tuvimos ahora un problema de suspensión porque no había cumplimiento. Los caballos no eran caballos mexicanos, estaban siendo comprados en Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolvemos eso con los europeos, pero sin duda yo creo que el tema agropecuario va a tener que encontrar sus balances y es muy importante para México. Senador Medina, en sus dos temas, el tema del concepto laboral. Primero, el presidente fue muy claro hace un año en aquella reunión que convocó a Presidencia de la República, cuando dio los 5 principios y los 10 objetivos de la redefinición de la nueva relación con Estados Unidos. Y en ello iba indicaciones tanto para quien se encarga de la relación integral, que es el secretario de Relaciones Exteriores, como para la parte de la relación comercial. Pero en esa intervención el presidente dijo, no debe de haber un tratado internacional que no tenga como objetivo el mejorar la calidad de vida y el nivel de los trabajadores mexicanos. Ese fue un mensaje muy claro, que creo que en una buena parte lo logrado en TPP y de alguna manera avanzado en esta negociación de NAFTA, garantiza que hoy los compromisos que estamos adquiriendo están sujetos a los mecanismos de cesación de disputas comerciales, de tal manera que violaciones laborales pueden ser consideradas dentro de los casos para recriminar a quien abuse de derechos laborales en este proceso. Pero al mismo tiempo, claramente esto y la agenda nacional de fortalecimiento del sistema laboral mexicano, que este Senado de la República ha formado parte muy importante de la misma, nos debe de garantizar que avanzar en nuestros derechos laborales y en el sistema de justicia laboral va a redundar en un fortalecimiento de la fuerza de los trabajadores mexicanos para verse reflejada en mejores condiciones de negociación en sus relaciones contractuales. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que usted hace referencia del acero, decirle que en las negociaciones comerciales internacionales, en los tratados, todos los tratados mantienen la posibilidad de acusar a un país de prácticas desleales y los países no renuncian a esa posibilidad. Entonces, nosotros lo hemos usado intensamente y, como usted sabe, hemos quintuplicado el número de acciones de importaciones desleales de acero relacionado a lo que se ha hecho en otras épocas en México, y por eso hemos sido tan efectivos de cuidar la industria acerera nacional. Pero eso no es porque pedimos protección en los tratados, sino porque podemos utilizar los mecanismos establecidos para defendernos de prácticas desleales de comercio. La senadora Lisbeth Hernández, el capítulo anticorrupción, primero va a estar sujeto a los mecanismos de solución de controversias, quiere decir que no es nada más de puro pico, o sea, va a tener consecuencias. Segundo, sin duda, este esfuerzo implica avanzar las mejores prácticas en todos los procesos de licitación y transparencia, y también proteger a los denunciantes. Nos obliga a dar protección a lo que en inglés se llama los whistleblowers, o los que denuncian prácticas, para poder generar un sistema confiable de denuncias en estos procesos.
y adicionalmente también reglamenta el pago de facilitación de operaciones empresariales y comerciales. Lo que pasa es que ahí traemos un tema muy fuerte, porque Estados Unidos no es tan claro para prohibirle a sus empresas que no pueden estar dando pagos por facilitación, pues que están en un margen de una gran oscuridad si son incentivos de corrupción, ¿no? Entonces ahí se tuvo que transparentar mucho ese tipo de pagos de facilitación que las empresas hacen en el contexto global o internacional. Entonces yo creo que es un gran avance y es un avance en el momento apropiado, dado la importancia que ustedes van a adquirir en este proceso. Pero también quiero decirle que esto está ligado a las acciones de relación comercial y licitaciones públicas entre los países en esta negociación, lo que también nos da la garantía que no puede ser utilizado infundadamente para quitarnos preferencias comerciales. Entonces tiene que haber una conexión entre los casos y su impacto en los temas de inversión y comercio. El senador Flores, sus comentarios atinados en cuanto a cómo se ha fortalecido el debate y la estrategia de cabildeo, le agradezco. Y sin duda, en el caso del TPP, prácticamente lo interpreto como la idea de reiniciar este tema en términos de las consultas para avanzar una vez que podamos remitirlo al Senado de la República. Y bueno, el senador Orihuela hizo el comentario al principio, que se alinea con esto, que yo estoy en la mejor disponibilidad de estar en Comisiones Unidas cuando las agendas de los senadores se los permitan. Gracias.